Saludos gente de YouTube, aquí Jin Hayato con un nuevo video para ustedes, que como dije la semana pasada sería una especie de listado de películas y quizás algunas series que he visto durante estos tiempos de cuarentena o pandemia, como prefieran y como la estén pasando ustedes en estos momentos. Pues de manera un poco introductoria, cuando empezó esto del coronavirus y la pandemia y estas cuarentenas que hemos pasado seguro la mayoría de nosotros, decidí ponerme a ver películas en mi tiempo libre, ya que no estaba asistiendo a trabajar, tenía menos asuntos universitarios, así que ¿por qué no? Hice un listado de aparentemente 28 películas, de las cuales no he visto la mayoría, y al contrario simplemente terminé viendo otras cosas. Prácticamente me puse a ver de todo menos del listado, o por lo menos de todo menos gran parte del listado. Sin embargo, que no panda el cúnico, ya que después de todo, me puse a ver otras cosas y si no fuera por eso no estaría haciendo este video en este momento. Dicho de otra forma, el listado de películas que vi, películas y otras cosas, quedó en un total de 45. Las cuales, aparte de mencionarlas en este video, les daré una reseña o más bien una opinión súper breve sobre lo que me parecieron. Gretel y Hansel, la película que de por sí el nombre daba una mala señal. Esta de hecho la vi en el cine y fue una decisión completa. Tuvo un buen ambiente, buena música y parecía prometedora. Pero literalmente a la mitad de la película empieza a decaer y nunca se recupera. Una gran decepción. Sonic la película realmente superó mis expectativas y simplemente me generó una sola pregunta. ¿Cómo hubiera sido la película si hubiéramos mantenido el diseño original que nos presentaron antes? Por otro lado, hay unas cosas que no me gustaron respecto al personaje de Jim Carrey como Dr. Robotnik, pero creo que con el hecho de que la película haya cumplido expectativas lograron bastante. Esperemos cosas mejores en la secuela. Superman Red Son o Superman Hijo Rojo me pareció entretenida en su mayoría, pero no puedo negar que se notan ciertas situaciones que me hacen sospechar de los cambios que se le hicieron al cómic, pero como no he leído el cómic no puedo juzgar en base a eso. Simplemente diré que me pareció una película entretenida. 1917, la película que muchos pensaban que se iba a llevar al Oscar porque, era una película de guerra donde los gringos aparentemente son los buenos. Lo digo porque no me fijé en la nacionalidad de los protagonistas. Me pareció bastante entretenida y lograda. Los felicito a los que estuvieron involucrados en ella. Brahms The Boy 2 o Brahms el Niño 2. Una secuela que decepcionó a sus seguidores. A mí también. Verán, yo como tal no vi la primera película de esta franquicia. Sin embargo, conocía bien el famosísimo final que le dio algo de reconocimiento. En esta secuela derriban ese final con algo que quizás, siento yo, pudieron lograrlo o ejecutarlo de mejor manera y eso hubiera evitado muchísimas quejas. Y sin embargo se fueron por la ruta más simple y predecible, por lo cual puedo decir que es una película que pudo ser mejor simplemente si hubieran hecho o continuado lo que se estableció en la película anterior o hubieran ido por una ruta distinta. My Soul to Keep. Esta fue una película extraña de esas que parecen baratas y una mezcla de esas de horror comedia, de esas mismas que no dan risa ni dan miedo. Y sin embargo, a pesar de que la escenografía fue esta y que hubo comedia, creo que al final lograron crear una historia decente y con un final tétrico que no se suele ver en una película de horror y menos en una donde hay niños involucrados. Sin embargo, la ambientación de la película fue pésima, ya que da el ambiente de horror comedia que dije. Pero como dije, por lo menos lograron crear una historia decente. Astral.
Este fue un intento de película de horror, que como dice su nombre trata de viajes astrales, pero ni tanto. Pudo ser una película de viajes astrales interesantes, que ni siquiera tuviera que ser de horror, y tomar temas únicos y diferentes a los usuales, y sin embargo se fueron por la ruta simple y dijeron que los viajes astrales estaban haciendo un llamado a demonios, lo cual para mí terminó de arruinar una película que ya de por sí estaba siendo aburrida. 3 de 10. El hombre invisible, la tercera adaptación al famoso libro que yo no he leído y tercera adaptación a 2 películas que yo no he visto. Sin embargo, aquí lograron crear una historia entretenida, muy bien lograda, con unos cuantos momentos estúpidos que yo estoy harto de ver en cualquier tipo de película y que siento que simplemente deberían evitarse porque pueden evitarse. Sin embargo, quitando esos momentos estúpidos que literalmente ni fueron parte importante, sino momentos, o sea, muy cortos, pero que no se me sacan de la cabeza, puedo decir que fue una muy entretenida película que cumple y consigue superar las expectativas, pues yo creo que muchos no esperaban nada de esta película. The Turning, la segunda adaptación a un libro clásico que yo no he leído. Esta fue una decepción particular para mí, porque al verla sentí que estaban construyendo algo decente, algo bueno, algo interesante, y todo eso lo destruyen con un final pésimo, sin sentido y sin una lógica real. Por lo menos no se trató de invocar demonios. Fuera de eso, por lo menos le puedo dar tributos por tener una buena actuación y ambiente. Pero más tarde regresaremos a esta película. La miniserie de Catherine the Great o Catherine la Grande de HBO. Me pareció una buena serie y adaptación de la historia de esta famosa emperatriz, de la cual yo he leído una biografía, por cierto. Sin embargo, me pareció que al ser una miniserie fue muy mini, ya que solo tuvo 4 capítulos y se enfocó demasiado en un aspecto particular de la vida de la emperatriz. Sin embargo, la recomiendo porque fue bastante entretenida y, como dije, no es muy larga. The Grudge 2020, o creo que se pronuncia como El Rencor 2020. Bueno, esto resultó ser una especie de remake, reboot, secuela de The Grudge, la famosa franquicia de horror japonés que estuvo bien adaptada en un inicio al mercado americano y que después se arruinó como todas las películas de horror con una serie exagerada de secuelas. En este caso tenemos una película muy poco interesante, pobremente actuada, con un ambiente aburrido y que se siente como de esas películas de horror que no son famosas y que tú terminas viendo casualmente un día que estás muy aburrido viendo la televisión y encuentras, hey, esto se ve medianamente interesante, después te decepcionas porque viste que perdiste tu tiempo. Horrible película, hasta me hizo reír de lo mala que fue. Queen of Spades Through the Looking Glass, una película rusa que aparentemente fue tomada por Disney en algún momento, por lo cual no es de extrañar que los adolescentes que protagonizan la película sean adolescentes y que no tengamos una historia realmente, realmente tenemos una historia interesante, eso no se los voy a negar, pero no llegan a mucho, no va muy lejos, pero hey, tiene un final abierto, quizás sí lleguemos a algo cuando llegue la tercera parte. Pinocho 2020, una adaptación italiana muy entretenida del famoso libro Italiano. Considero que superó mis expectativas porque no había visto ningún trailer real, solamente unas imágenes de la misma, y veo que consiguieron hacer una adaptación bastante fiel del libro, con varios eventos y situaciones que muchos que no sepan en primer lugar que es un libro, seguramente estarán confundidos al ver que dista bastante de la versión conocida de Disney. Más puedo decirles que es una película muy buena y recomendable. Mortal Kombat, la venganza de Escorpión. Fue sorprendentemente violenta, más de lo que seguro todos pensamos que sería. Así que se la recomiendo porque es una increíblemente buena adaptación de Mortal Kombat con una increíble cantidad de violencia.
The Prodigy o El Prodigio. A diferencia de otras películas mencionadas aquí, como Astral, que se quedaron en una idea y ni siquiera la explotaron, El Prodigio sí tuvo una idea interesante y supo cómo ejecutarla. Sin embargo, su clímax se me hizo bastante torpe y solo por eso no puedo recomendarla, porque pasan esas estupideces y tonterías que tú dices, hey, pero ¿por qué pasó eso? Ni siquiera tiene sentido, porque los personajes actúan de manera tan irracional. Pero su ejecución principal en su idea más importante realmente funciona. Lástima que tuvieron un final tan torpe. Wrinkles the Clown. Pensaba que era una película de horror y terminó siendo un documental sobre un payaso que se hizo viral en Estados Unidos y terminó causando las bromas de payasos de manera accidental. Sin embargo, es bastante interesante y recomiendo que lo vean solo por curiosidad. Happy Death Day to You. De esta esperaba bastante, considerando que me gustó mucho su primera parte. Sin embargo, pienso que no fue tan divertida como la primera y fueron muy exagerados a nivel argumental. ¿Qué quiero decir? Prácticamente la primera tuvo un argumento e historia bastante simple de seguir y de comprender. Aquí la tratan de explicar, pero se terminan enredando y causando un montón de giros y cosas que ni siquiera dan gracia. Pienso que pudieron hacer algo mejor, quizás no ir con el mismo protagonista, o en este caso la misma protagonista, y quizás hubieran logrado algo mejor. Sin embargo, es una película bastante entretenida, se la recomiendo, pero más la primera que esta, porque esta otra vez flaqueó durante toda la película. Come to Daddy o Ven con Papi. Una película de horror comedia protagonizada por nuestro queridísimo Frodo. Realmente, a diferencia de lo que dije antes, fue una película muy buena de horror y comedia, se la recomiendo. The Conjuring o El Conjuro. Pues independientemente de lo que sean las películas spin-off de esta franquicia, que evidentemente tratan demasiado de engancharse al éxito de la saga principal, El Conjuro es realmente una buena muestra de horror moderno. Así que se la recomiendo sin dudas. Sadako vs Kayako. Yo realmente les confieso que no conocía mucho ni las franquicias del Aro ni la de El Rencor de Grudge. Sin embargo, al ver esta película me puedo sentir estafado en totalidad. ¿Por qué? El versus sobra demasiado. Yo esperaba aquí ver una especie de enfrentamiento entre estos dos íconos del horror japonés, y sin embargo solamente tuvo una pelea más corta que la de Batman contra Superman del 2016, por lo cual, y contando otros elementos que hacen de esta pieza de película algo muy aburrido, no la recomiendo, ni siquiera por curiosidad para los fans de ambas franquicias. Justice League Dark Apocalypse War. ¿Cómo definirla? Cuando la vi por primera vez hace ya varios meses me pareció una buena película, pero analizándola de nuevo y viendo la escala de poder tan pobre que tiene, o más bien aleatoria que nos presentan, puedo decir que esta película simplemente funge como un fanservice y una conclusión. Es una película decente porque realmente vemos elementos y cosas que quizás nunca se vieron antes en el universo de DC, por lo menos a nivel de animación, por lo cual la recomiendo como un entretenimiento y solamente para que veamos el final y conclusión de este universo animado. Pero fuera de eso, es una película que, después de que se pasa la emoción, se me ha hecho muy regular, como casi todo este sobrevalorado universo animado. Onibaba. Onibaba es una película de horror japonés clásica. Me pareció una propuesta muy interesante y realmente se la recomiendo. Un buen horror japonés clásico del que no se vio en Sadako vs Kayako y que seguramente tampoco vemos en muchas películas de horror japonés moderno. Los rostros del diablo o Metamorfosis. Una película asiática con una propuesta muy interesante y psicológica en el horror. Aunque me pareció buena y bien lograda, creo que falla en ejecutar correctamente su idea suprema, que es la de hacer pensar que cualquiera de los miembros de la familia que nos presentan es el diablo. Y aunque el recurso está bien logrado e utilizado, no se utiliza en su máximo esplendor a mi parecer.
por lo cual no puedo darle a esta película una gran exaltación, pero sin embargo la recomiendo. Me pareció bastante entretenida y lograda. The Innocents o Los Inocentes, una película de 1966 de horror. ¿Recuerdan The Turning, la película que dije que era una segunda adaptación de un libro clásico? Pues esta es la primera adaptación. Y contra todo pronóstico realmente es superior a su versión moderna. Los personajes que nos presentan están mucho mejor logrados, se sienten más creíbles y humanos, con menos de esas tonterías de película de horror que se ven en tiempos modernos y se veían antes, pero evidentemente son más frecuentes ahora. Pero aquí en The Innocents, los personajes son simplemente superiores, son más agradables, están mejor logrados. Y el misterio se vuelve mucho más psicológico y menos sobrenatural. Por lo cual, si quieren ver esta película, The Innocents, se las recomiendo definitivamente. Es muy superior a su versión moderna. Pero si quieren hacer comparativas, pues pueden ver tanto esta como The Turning y de paso leer el libro también. Y así ustedes deciden cuál es la mejor versión. Por ahora yo me quedo con The Innocents. Bunshin Saba, versión 2004 coreana, porque esta franquicia es un enredo mayor del que creen. Me pareció interesante y bien lograda en varios aspectos, pero muy desordenada a nivel narrativo y no termina de convencerme en sus ideas y en su historia a contar, por lo cual no la recomiendo, pero tiene su valor. Dread Out, una película de Indonesia que aparentemente está basada en un juego, pues aunque tuvo otra vez muchos elementos interesantes, parece que te quieren contar una historia que no te terminan de contar, por lo cual se vuelve una película de ideas que no se utilizaron, o mejor dicho, ni siquiera se explotaron o molestaron en explicar correctamente, lo cual es una pena porque realmente tenían algo aquí. Z o Sí, una película de horror nuevamente que estuvo interesante, tomaron buenos conceptos y buenas ideas, pero quizás suene cínico de mi parte a estas alturas, pero creo que aquí pudieron hacer algo más y como que se tardaron demasiado en explotar la idea a la que querían llegar. Pero preferiría que ustedes la vean y opinen si un día llegan aquí y comentan. Ring Kansenban, una película directo al viejo VHS basada en la primera novela del Anillo, también conocida como El Aro. Pues aparentemente esta película toma muchas buenas referencias del libro y es una adaptación bastante fiel, pero lo que yo vi en la pantalla se me hizo muy aburrido, así que no lo recomiendo de ninguna manera. Assimilate. ¿Recuerdan que dije de otras películas que tenían una idea y no sabían explotarla ni contarnos una historia? En el caso de Assimilate pasa lo contrario. No es que sea una gran historia, no es que haya grandes personajes, pero sin embargo sí supieron contar la historia y supieron utilizar la idea que propusieron. Por lo cual, aunque no sea ni de cerca la mejor película de horror que verán en la vida, ni con los mejores personajes, por lo menos tienen una película de horror bien ejecutada. Aunque no sea tampoco la más aterradora, que al contrario, tiene momentos que podrían dar risa de manera irónica. Goke o Gok, The Body Snatcher from Hell, el robacuerpos del infierno, Gok o Gok o Goke, como lo prefieran pronunciar los japoneses. Una historia de horror japonés con mucha crítica social. No obstante, aunque me parece que la crítica social que hacen a la humanidad está bien lograda y está bien hecha, la película sufre demasiado de su tiempo. Es un producto muy anticuado, y eso que no es la película más vieja que he mencionado en este video, pero tiene un montón de elementos, personajes y actuación y narrativa que simplemente hacen que se quede muy atrás, por lo cual solo la recomiendo como curiosidad de horror japonés. El gabinete del Dr. Caligari, la película más vieja mencionada en este video. Una película que de hecho ya ha cumplido 100 años. Es una película con un estilo surrealista, muda, sin color, o mejor dicho usan unos colores estrafalarios en vez del típico blanco y negro. A veces tenemos amarillo, a veces tenemos azul y si mal no recuerdo hasta verde. Por lo cual, como una curiosidad y por el final que tiene, se la recomiendo,
pero les advierto que tengan paciencia porque es una película muda y está muy mal grabada, considerando que tiene 100 años y que fue una película que tardó tiempo en ser recuperada y restaurada. Nosferatu, aquella película que todos conocemos por la famosa escena de aquel capítulo de Bob Esponja, es en realidad una adaptación al famosísimo libro de Drácula, pero que en su tiempo el estudio no contaba con los derechos, así que tuvo que cambiar el nombre del personaje. Es una película muda con ciertas escenografías y momentos terroríficos que realmente le dan crédito y hacen que a pesar de los años sea aguantable de ver, digamos. O sea, a pesar de los años tiene una dirección decente que hace que los momentos terroríficos sigan siendo terroríficos, sobre todo el maquillaje y disfraz de Nosferatu. Por lo cual, otra vez, igual que la película anterior, la recomiendo ver a su discreción porque no es la mejor grabada que tenemos. Lady Gangster o Señorita Gangster, una película bien lograda a pesar de que es muy pero muy producto de su época. Sin embargo, a diferencia de otras, sigue manteniendo cierto entretenimiento, por lo cual la recomiendo. The Bat o El Murciélago, y no me refiero a Batman, a pesar de que ya el personaje existía para cuando salió esta película en 1959. Es una película de misterio muy interesante y bien lograda. Los personajes, a pesar de que una vez más son un producto de su época, logran destacar porque la narrativa y la dirección está bien hecha. El famosísimo misterio de la película me parece que lo cuentan bien y hace que sea una película que a pesar de los años pueda verse todavía. Por lo cual, si quieren ver una vieja película de misterio que sea simple, se las recomiendo ampliamente. House on Haunted Hill, y no la confundan con The Haunting, que es una muy buena película. Sin embargo, House on Haunted Hill es una muy buena película también. Una vez más, es una película de horror y misterio que me parece que logra ejecutar bien las ideas que nos presenta. Nuevamente, los personajes son producto de su época, no son los más interesantes que conocerán en la vida. Sin embargo, la historia que nos dan y el ambiente están bien logrados. Por lo cual, otra vez, si quieren ver una película de horror y misterio que esté bien lograda a pesar de los años, se la recomiendo. Y como curiosidad adicional, esta, al igual que The Haunting, tienen un horror moderno. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un remake moderno que quizás no esté a la altura de sus versiones originales, aunque hey, ¿quién soy yo para juzgar si no he visto el remake todavía? The Lodge, una película de horror moderna que ha dejado hablando a muchas personas que la vieron. Es una película que para mí es lo que tienen que ser todas las películas. Tienen una idea, utilizan esa idea, desarrollan esa idea, la narrativa es correcta, los personajes son correctos y la escenografía y ambiente también son muy buenos. Evidentemente, como todas las demás películas, voy a hacer lo posible y no dar ningún spoiler y simplemente decirles que es una película de horror altamente recomendable. Por lo cual les digo que la vean. Créanme, dudo que se vayan a arrepentir. A menos claro que esperen una cosa y les den otra. En ese caso no sé de quién sería la culpa, pero yo igual se las recomiendo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que a pesar de los problemas con el audio les haya gustado el video. Espero seguir trayéndoles contenido y seguir mejorando mi calidad de sonido con el tiempo. Así que por favor, si gustan, suscríbanse a mi canal, que haré lo posible para seguir subiendo de manera un poco más constante, ya que empezaré a utilizar mi voz y no el loquendo. Y evidentemente mantendré mi contenido típico de videojuegos, pero quizás añada más de qué hablar. Naturalmente, si tienen algún comentario o si tienen alguna recomendación que puedan hacerme, es bienvenida. Sin más que decir, hasta la próxima.